El otro caso es cuando la resistencia Thevenin o cuando el circuito está formado con fuentes dependientes. Entonces, para determinar la resistencia Thevenin, primero se desactivan todas las fuentes independientes. Bien, pero las fuentes dependientes se mantienen intactas, es decir, se van a mantener en el circuito. En ese caso, ¿y por qué se mantienen intactas? Porque estas dependen de la variable de control, que pueden ser de corriente o de voltaje. Entonces, en ese caso no se puede combinar resistores en serie y paralelo para determinar la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué se hace? El procedimiento es el siguiente. Con respecto a las terminales del circuito muerto, ojo, porque el circuito tiene que estar inactivo. Una vez que el circuito esté inactivo, entre las terminales se conecta una fuente que puede ser de tensión o de corriente. Y depende de qué tipo de fuente se conecta, se determina la resistencia Thevenin. Bien, cuando se conecta una fuente de tensión, generalmente se le coloca de 1 voltio, o por lo menos yo lo hago así. Y esta fuente de corriente genera esta fuente de tensión genera una corriente. Y la resistencia Thevenin es el recíproco de esa corriente. Mientras que cuando se conecta una fuente de corriente entre las terminales del circuito muerto, esta me genera un voltaje entre estas dos terminales, que yo le llamo voltaje de prueba, ¿no? Como son corrientes que se excitan, que son de prueba, V sub P e I sub P. Bien, genera un voltaje de prueba y la resistencia Thevenin es igual o numéricamente hablando al voltaje. La pregunta es, ¿cuándo conectar o qué tipo de fuente voy a utilizar para excitar este par de terminales? O excitar el circuito con respecto a estas par de terminales. Bueno, va a depender muchísimo de qué tipo de circuito es, obviamente, ¿no? Pero primordialmente es la fuente que te permita determinar la variable de control de la fuente dependiente, ya que como este circuito contiene fuentes dependientes, estas tienen variables de control. Por ejemplo, digamos, la variable de control puede ser voltaje entre estas dos terminales, me conviene que sea una fuente de tensión. Y cuando es corriente, la variable de control me conviene excitar con una fuente de corriente. De esa manera, el circuito va a ser más fácil de resolverse, o por lo menos va a ser más fácil de obtener lo que nos interesa, en este caso I sub P y acá V sub P. O si no, no se puede determinar así directamente la variable de control. Lo que se recomienda es que se inserta entre estas terminales la fuente que me permita tener menos de ecuaciones al utilizar el análisis de malla o el análisis de nodo. Bien, voy a demostrar cómo se obtienen estas fórmulas, ya que simplemente se aplica la ley de Ohm. Entonces, sabemos que todo circuito muerto, siempre yo lo represento con un asterisco. El circuito está muerto, es decir, no contiene fuentes independientes. Entre estas terminales A y B se pueden reemplazar por su resistencia Thevenin, ¿no? Entre estas terminales. Bien, el primer caso es cuando yo excito la entrada o yo conecto a la entrada una fuente de tensión. Esta fuente de tensión me genera una corriente. Recuerda que este circuito muerto ya estoy representando por su resistencia Thevenin entre las terminales A y B. Entonces, esta corriente que genera fluye de esta manera. Entonces, como están en paralelo, el voltaje acá es 1 voltio, la corriente de prueba acá es I sub P. Entonces, por la ley de Ohm, que me indica que el voltaje 1 es igual al resistor por la corriente. Despejando la resistencia Thevenin, me indica que es exactamente igual al recíproco de ese valor. Entonces es la fórmula que he indicado al inicio, ¿no?
Entonces, cuando yo excito con una fuente de tensión, me va a generar esta una corriente. Entonces, la resistencia Thevenin simplemente sería el recíproco de esta corriente de prueba. Ahora, ¿qué pasa cuando yo excito con una fuente de corriente? Esta me va a generar un voltaje de prueba, V sub P, entre las terminales A y B. Como es un circuito de una sola malla, la corriente fluye de esta manera. Ahora, la fuente de corriente puede ser en amperios o miliamperios, dependiendo de qué tipo de circuito estás utilizando o estás analizando, ¿no? Bien, acá como están en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, por la ley de Ohm me indica que el voltaje es igual al resistor por la corriente, que es 1. Entonces, numéricamente son iguales. Entonces, yo cuando excito el circuito muerto con una fuente de corriente, el voltaje de prueba que me genera es igual, hablando numéricamente, a la resistencia Thevenin. Ahora, si la corriente que excitas es en amperios, la resistencia está en ohmios. Y si la que estás excitando está en miliamperios, la resistencia está en kiloohmios. Bien, otro concepto muy importante es la dirección de las fuentes. Sabemos que una corriente tiene dos direcciones, una en un sentido y otra en dirección opuesta. De la misma manera, una fuente de tensión tiene dos polaridades, una en un sentido y otra con polaridad opuesta. Entonces es lo mismo cuando nosotros excitamos un circuito muerto, digamos con una fuente de tensión, la corriente que me genera tiene una dirección. ¿Pero qué dirección tiene? Porque esa dirección que me genera puede ser de esta manera o en dirección opuesta, porque tiene dos direcciones. Entonces siempre vamos a guiarnos de la siguiente forma. La cabeza tiene que coincidir con la terminal positiva y la cola con la terminal negativa. En una corriente es como una flecha, y esto le llamo yo cabeza y esta parte cola. Entonces, si el voltaje tiene esta polaridad, la corriente tiene esta dirección. Coincide cabeza positivo, cola negativo. De la misma manera. ¿Qué pasa si yo excito? Entonces, con ese mismo concepto, ¿qué pasa si yo excito una fuente de tensión con esta polaridad? Digamos de 1 voltio. ¿Cuál es la dirección que tiene que tener la corriente que genera esta fuente? Esta manera, ya que la cabeza coincidiría con positivo y la cola con negativo. De la misma manera, ahora, si yo excito con una fuente de corriente que tiene esta dirección de 1 amperio, digamos, ¿qué polaridad tiene el voltaje que genera? Con el mismo concepto, cabeza positiva, cola negativa. Entonces, esa polaridad debería tener el voltaje. Entonces, ¿qué pasa si yo excito con una corriente que tiene esta dirección? ¿Cuál es la polaridad que tiene que tener el voltaje? La siguiente, cabeza positiva, cola negativa. De esa manera debemos guiarnos para que las polaridades y las direcciones de las tensiones y corrientes respectivamente estén bien, estén correctas. Otro tema también que quiero profundizar es la ley de Ohm. Y hay que tener muchísimo cuidado porque estas muchas veces van a definir la dirección de las corrientes. Por ejemplo, según la ley de Ohm y el concepto de convención pasiva, me indica que cuando una corriente a través de un resistor ingresa por la terminal positiva, esta cumple la convención pasiva y el voltaje simplemente es multiplicando la resistencia por la corriente. Pero ¿qué pasa cuando la corriente entra por la terminal negativa? En ese caso el voltaje es igual al negativo del resistor por la corriente. Eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos yo tengo un resistor con este voltaje
¿Qué dirección tiene que tener la corriente? Porque obviamente la corriente tiene dos direcciones, pero ¿qué dirección tiene que tener la corriente para que el valor o la corriente sea positiva? Tengo un valor positivo, esta pues, ya que entra por la terminal positiva. En este caso sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, 1/2 de amperio, digamos. Porque en dirección opuesta, cambias de dirección, cambias de signo, tendría -1/2. Entonces es muy importante definir por qué dirección está ingresando la corriente, ¿no? Con respecto al equivalente Norton, me indica que si nosotros tenemos un circuito lineal con respecto a dos terminales, podemos reemplazar por su equivalente Norton, que está conformado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton. Entonces, ¿cómo se determina su corriente Norton? Por definición me dice, la corriente Norton es la corriente de cortocircuito a través de las terminales. Bien, una vez que separamos la carga del circuito lineal, me va a quedar de esta manera. La corriente de cortocircuitamos las terminales y dicha corriente representa la corriente Norton. Entonces, como decía en el principio, todo circuito lineal con respecto a dos terminales se puede reemplazar por su equivalente Norton. Y por concepto también es la corriente de cortocircuito entre estos dos terminales. Si nosotros cortocircuitamos las terminales o colocamos un cortocircuito, esta resistencia está en paralelo con este cortocircuito. Por lo tanto, acá el voltaje es 0 y la corriente es 0. Es decir, este resistor no afecta en nada y se retira. Por lo tanto, la corriente que pasa acá sigue fluyendo de esta manera. ¿Esto qué me indica? Que la corriente fluye de esta manera y fluye de esta manera, en sentido horario, por así decirlo. Entonces, la corriente tiene esta dirección. O sea, va de arriba hacia abajo. Cuando tú colocas la corriente de cortocircuito, tienes que colocarla de arriba hacia abajo. En forma vertical, esa es la recomendación. Y cuando tú colocas de arriba hacia abajo, la fuente de corriente tiene que tener esta dirección para arriba, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con respecto a las direcciones. Y cuando es de forma horizontal, al momento de cortocircuitar la entrada, va de izquierda a derecha. Esa es la dirección que tiene que tener para que la fuente de corriente se represente de esta manera. Bien, existe la relación entre el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. Y estas se relacionan mediante la transformación de fuentes. Es decir, por transformación de fuentes tú puedes reemplazar un equivalente Thevenin a un equivalente Norton y viceversa, un equivalente Norton a un equivalente Thevenin. Por concepto de transformación de fuentes o por la propiedad, ¿no? Que ya también hemos demostrado en un video que numéricamente estas dos resistencias son iguales. Eso significa que la resistencia Thevenin es igual a la resistencia Norton. Y también que estos tres parámetros, voltaje, resistencia y corriente, se relacionan por la ley de Ohm. Es decir, voltaje Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la corriente Norton. Esta ecuación es muy importante ya que solo es necesario determinar dos parámetros y el tercer parámetro se determina por la ley de Ohm. Otro circuito interesante también es cuando se tiene o nos encontramos con un circuito que no contiene fuentes independientes. Ese tipo de circuito se le llama circuito muerto o circuitos inactivos, ¿no? O
Hay en otra forma también. Son circuitos que contienen solo fuentes dependientes. En este caso, cuando nos pide determinar el equivalente Thevenin o Norton, simplemente se representa o es igual a la resistencia Thevenin. Solo tienen resistencia Thevenin entre estas terminales. Y otro concepto importante es que la resistencia Thevenin pues, puede tomar un valor negativo. Esto para nosotros es un poco inusual, ya que sabemos que la resistencia no toma valores negativos. Claro, la resistencia por sí sola nunca toma valores negativos. Pero en este caso estamos hablando de la resistencia Thevenin, ¿no? Que no es lo mismo que una resistencia normal. ¿Eso qué significa? Que utilizando nosotros fuentes independientes y resistores podemos simular una resistencia negativa. Eso es muy importante. Entonces hay que tener cuidado, ya que una resistencia Thevenin puede tomar un valor negativo. Con respecto a los usos o beneficios que tiene utilizar el equivalente Thevenin o Norton, simplemente se utiliza más cuando una carga es variable en un circuito. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, acá me indica, cada vez que el elemento variable cambia, el circuito entero tiene que volver a analizarse de nuevo. Y si es un circuito complejo, no vas a estar aplicando análisis de Ma y análisis de nodo cada rato, ¿no? En ese caso, para evitar este problema, el teorema de Thevenin proporciona una técnica mediante la cual la parte fija del circuito se reemplaza por un circuito equivalente. Claro, al momento de reemplazar por el circuito equivalente, se va a formar un circuito de una sola malla. Y analizar un circuito de una sola malla es fácil, es rápido. Entonces, cada vez que cambie el valor de la resistencia, podemos hallar qué corriente o qué voltaje genera, ¿no? Otro beneficio también sirve para diseñar. Vamos a ir al procedimiento. El primer paso siempre es aislar o separar la carga, que puede ser un resistor u otro circuito, con respecto a dos terminales. Una vez hecho eso, determinamos la resistencia Thevenin, pero primero tenemos que apagar todas las fuentes del circuito aislado. Es decir, se determina la resistencia Thevenin a circuito muerto o inactivo. Esa es una de las condiciones muy importantes. Y sabiendo que si tiene está formado solo por fuentes independientes o contiene fuentes dependientes, ya sabemos cómo resolverlo, ¿no? El tercer método es determinar uno de estos dos parámetros, solo uno, bien el voltaje Thevenin o la corriente Norton. Dependiendo de qué parámetro se resuelve con mayor celeridad. Y si es necesario determinar el tercer parámetro, recuerda, una vez que ya conoces dos parámetros, aplicando la ley de Ohm puedes determinar el tercer parámetro, simplemente despejando la incógnita.